último versículo, el 26, y dice: y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hermanos, el tema que hoy traigo es Matías. Hermanos, el don de Matías. De hecho, hermanos, tengo un nieto que se llama Matías, y Keila le puso a Matías porque consideró, yo creo, ¿verdad? No me lo ha dicho, consideró que era un regalo de Dios. Y el niño es tremendo, hermanos, de veras es un regalo de Dios. Y yo creo que es un regalo de Dios, un don de Dios. Entonces, Matías es el diminutivo de Mateo. Es como decir Mateito, ¿verdad? Matías, es chiquito. Y es una bendición que Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Miren, aquí tenemos nada más 2 veces en toda la Biblia que se menciona a Matías. En el versículo 23 dice, y a Matías. Y en el 26 dice, y la suerte cayó sobre Matías. O sea, bendecido el muchacho, bendecido el varón, bendecido el Hijo de Dios. ¿Les parece bien que hagamos una oración? Amén. Incline su cabeza, cierre sus ojos. Señor, ya estamos listos para recibir de ti tu palabra. La palabra que tú preparas siempre, Señor, a través de tu siervo, el pastor, aquí a tus órdenes, Señor. Soy tu siervo y quiero serlo siempre. Amar a mis hermanos y recibir de ti la palabra, Señor. Estar a la altura de las necesidades. Estar, Señor, siempre como una respuesta, como una voz que clama en el desierto para dar una solución a sus situaciones, a las necesidades de cada una de las familias, de cada uno de estos tus siervos y tus siervas. En esta hora háblanos, Señor, y que quede tan claro que podamos estar convencidos de que tú nos has hablado, de que es una palabra buena, de que nos va a traer fruto esta palabra. Permítenos estar en tu presencia, dispuestos, disponibles para escuchar solamente la voz de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Quiero toda su atención, hermanos. No sé si le ha pasado que ha intentado contarle a alguien un milagro, a alguien, a alguna persona. No sé si le ha pasado, hermanos, que ha querido contarle acerca de lo que pasó en el culto, por ejemplo, a alguien que no vino al culto. Y cuando usted está empezando a contarle todas las cosas, la persona, hermanos, como que no cree. Y usted le empieza a contar cómo el culto estuvo tan bonito, la alabanza el Espíritu Santo, sentimos su presencia. Algunos lloramos porque ahí está la presencia de Dios. Otros bien gozosos batiendo sus manos. Y la persona a quien le estás contando de un culto poderoso, de una reunión maravillosa, donde el Señor estuvo aquí presente, él está así diciendo nomás, ¿cómo? Incrédulo, hermanos, no lo siente, no se emociona, porque él no estuvo aquí. Entonces, hermanos, tú le empiezas a contar de las maravillas de la predicación, de cómo Dios se manifestó y cuántas almas pasaron a recibir a Cristo, y cómo el Espíritu Santo de Dios, hubo sanidad, hubo bendición, y cómo fue la bendición del culto. Y entonces la gente que le estás contando no, ni se imagina, no cree, no, y lo niega y dice, ¿a poco? Y tú le estás diciendo y no lo entiende, no lo percibe, no se emociona. Al final de cuentas, levantas tus manos y dices, es que tenías que estar ahí. Es que tenías que estar ahí para que lo presenciaras, para que lo sintieras, y te lo perdiste. Hermanos, hay algo especial de estar en la presencia de Dios. Hay algo especial en ser, hermanos, allí presente, en estar presente como un testigo de los acontecimientos en las cosas de Dios. Si no lo cree, pregúntele, por ejemplo, a una niña, hermanos, que su papá no fue a su recital de piano donde era su examen final. Ella iba a tocar el piano y el asiento de su papá quedó vacío. No vino al recital. ¿Qué tan importante es que alguien esté allí presente? El papá pudo haber dicho, yo voy a ver tu video donde tocaste, te voy a enviar flores y voy a estar contigo, te voy a llevar a comer. Pero la niña se le grabó que no vino. Es muy importante estar presente, hermanos. Pregúntele a esa niña. Pregúntele al hermano Tomás, quien, hermanos, dice la palabra de Dios que cuando Jesús resucitó, estaba allí los discípulos reunidos a puerta cerrada porque tenían miedo. Y ese mismo domingo en la tarde, noche,
Llegó Jesús a visitarlos. Y hermanos, las puertas cerradas y todo, Él atravesó las paredes y se presentó resucitado, hermanos. Y les dijo, paz a vosotros. A los 11 que estaban allí reunidos, a los 10, porque en esta ocasión no estaba Tomás. Tomás sabe dónde andaba, dudando. Hermanos, dice la palabra de Dios en Hechos 20, que Jesús se apareció y les mostró sus heridas y les dijo, es resucitado. Y los confirmó. Pero luego entre semanas se encontraron a Tomás y le dijeron, ¿sabes qué, Tomás? Vino Jesús y se nos apareció ya resucitado. Y él dijo, hasta no ver, no creer. En pocas palabras dijo, yo hasta que no meta mi dedo en sus llagas y meta mi mano en su costado y compruebe con vista, con tacto, con mis sentidos, voy a creer. Hermanos, 8 días después, dice la escritura, de habérseles aparecido, otra vez Jesús, hermanos, se apareció. Estaba cerradas las puertas, estaba todos encerrados. Ahora sí estaba Tomás, que se reunió en el culto. Y entonces fue cuando el Señor les dijo, paz a vosotros, su forma de saludar. Qué hermoso es, ¿verdad? Qué hermoso es. Los apostólicos no inventaron ese saludo, fue Jesús, paz a vosotros. Paz de Cristo Jesús, amén. Y entonces, hermanos, dice que ahora sí se apareció y estaba Tomás. Y entonces, ahora sí se dirigió Jesús a Tomás y le dijo, Tomás, ven, toca, mete tu dedo y tu mano en el costado y no seas incrédulo, sino creyente, hermanos. Y ahora sí Tomás, hermanos, al verlo, al tocarlo, cayó de rodillas ante él y dijo, Señor mío y Dios mío. Porque es necesario estar presente, hermanos, para ser testigos presenciales de haberlo visto, haberlo tocado, haber estado allí, para que nuestro testimonio y nuestros argumentos valgan. Y comprobemos una vez más que su presencia es real, hermanos. Su presencia es vital, su presencia es sagrada para los que son fieles a las reuniones. Dios Jesucristo se deja sentir, el Espíritu Santo aquí está y nos deja sentir la presencia de Dios y nos toca y nos mueve y está en nuestros pensamientos, está en nuestros cuerpos, está en nuestra alma, hermanos. No se trata de estar faltando, sino de estar presente siempre allí, para que el Señor una vez que termine nuestra vida nos diga, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿En qué se va a fijar el Señor? En nuestra fidelidad, hermanos, en estar allí, en estar allí siempre, en no faltarle al Señor. Venga lo que venga, pase lo que pase, yo siempre estaré ahí con los hermanos. Voy a estar en el culto, aunque me digan exagerado, aunque me digan lo que me digan, que soy un fanático, que estoy loco, que no puedo faltar a la iglesia, que por qué aguanto 3 horas seguidas en el culto. ¿Cómo es posible? Hermanos, es que la presencia de Dios lo vale todo. Él está aquí y tú puedes aguantar todo el día aquí sin comer con Él y nada más con Él, porque Él llena y suple todas tus necesidades. Él vale más que la comida, Él vale más que el dinero, Él vale más que todo. Por eso aquí le damos el lugar a Él, porque Él es el mejor, el que nos sana, el que nos perdona. El cielo honra a los que fielmente están siempre allí, a los que nunca faltan para servirle a Dios. Estar presente cuando la emoción se acabe, estar siempre allí. Aunque no haya muchas cosas, pero siempre estoy allí. Hermanos, la disponibilidad es mayor que la habilidad. Hay mucha gente que tiene habilidades, pero no tiene la disponibilidad de estar allí. Hay mucha gente que, hermanos, tienen, dice ahí, que sean idóneos, fieles e idóneos, pero no tienen la fidelidad, solo tienen la idoneidad. La disponibilidad es de todos los cristianos que están dispuestos a estar cumpliendo el mandamiento de no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay un poder cuando yo decido no faltar a los cultos. Mi oración y mi alabanza no va a faltar en los cultos. Yo voy a llegar porque allí encuentro reposo, porque allí encuentro refugio, porque allí encuentro seguridad. Muchas iglesias cerraron el domingo pasado por miedo a los narcobloqueos, por miedo a la muerte física. Cerraron. Pero aquí encontramos, hermanos, el refugio de Dios. ¿Por qué cerrarlo? Nosotros no lo cerramos porque creemos que Dios es todopoderoso y tiene el control de todo. ¿Por qué dudar? ¿Y qué mejor lugar para morir que en la casa de Dios? Si llegan y nos queman aquí, nos hacen lo que nos quieran hacer, nosotros estamos alabando a Dios y no tenemos temor ni miedo de morir, porque nos harán un favor de estar en la presencia de Dios ese día.
Ay, hermanos, en un mundo que busca fama, que busca aplausos, que busca reconocimientos, que busca emociones, Dios busca pilares, gente fiel, gente que no falte a los cultos, gente que le sea fiel en las buenas y en las malas. Dios no busca momentos, el mundo busca momentos, pero Dios busca monumentos, hermanos, pilares que permanezcan. El mundo busca, hermanos, una llamarada, un instante, pero Dios busca un piloto constante, hermanos. No es que yo fui el más ungido o el más brillante o el mejor, sino es que estuve allí, que estuve presente, que no me perdí los cultos, que siempre escuché la palabra de Dios y lo tengo anotado. No, ningún culto del año pasado se me pasó sin haber escuchado la palabra de Dios. Eso es, hermanos, no me lo contaron. Entonces, en esta perspectiva, hermanos, asistir a la iglesia no es cualquier cosa. Es la mitad de la victoria, es la mitad de la batalla. Y así, hermanos, Dios te habla, Dios te abraza, Dios te escucha, Dios te levanta, Dios te perdona, Dios te sana, porque su presencia es muy importante aquí. Jesús lo dijo muy claro: uno mayor que el templo está aquí. Y ese es el Señor Jesucristo, su Espíritu Santo. Y si está el Espíritu Santo y su palabra, con eso tenemos. Ahora sí, aquí está. Aquí es donde entra Matías. El don de Dios. Matías o Matatías o Mateíto. La palabra de Dios dice que después de la ascensión, hermanos, de Jesús al cielo, dos ángeles se paran ante los discípulos y les dicen: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que de vosotros ha sido tomado al cielo, de la misma manera que fue tomado de vosotros, así vendrá. Y lo van a ver cuando regrese. Y entonces ellos, hermanos, los discípulos, empezaron a reunirse después de su ascensión. La Biblia dice que Jesús se apareció por 40 días, hermanos. Se apareció y luego ascendió. Y luego 10 días más, hermanos, de esos 40 que se apareció, llegó el día de Pentecostés. Y saben lo que pasó en el día de Pentecostés. El Señor Jesucristo envió su Espíritu Santo. Pero antes que llegara ese momento, en Hechos 2, la Biblia dice que se reunieron 120 hermanos solamente. Entre ellos las mujeres y los discípulos. ¿Quiénes? Los 11 discípulos, exactamente. Porque Judas se había suicidado. Se había ahorcado. Triste noticia. Les vendió a Jesús por 30 piezas de plata y luego solo para que luego le redarguyera en su conciencia, pero no para arrepentirse, fue y se ahorcó. El suicidio no es, o sea, no tiene perdón. Al infierno, Judas. Pero no juzguemos a Judas, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice que se levantó Pedro entre los 120 que estaban en oración unánime con las mujeres, esperando la venida, la promesa del Espíritu Santo. 10 días allí en Jerusalén, en el aposento alto, después de los 40 días que se apareció Jesús y luego ascendió, y 10 días estuvieron reuniéndose, y en eso que se reunían estaban los discípulos 120. Hermanos, dice la Escritura que Pedro se levantó entre los 120 y empezó a decirles que la Escritura decía, por medio de la boca de David, que de Judas, el que se fue y se suicidó, tendría que ser reemplazado. Y hermanos, se levanta Pedro y les dice lo que pasó en la historia de Judas, cómo Judas, hermanos, vendió a Jesús con el salario de su iniquidad. Y luego dice ahí que fue y adquirió un campo, fue y se ahorcó, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y todo fue notorio por todos los habitantes de Jerusalén y sus alrededores, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que significa campo de sangre. Y está escrito, hermanos, en el libro de los Salmos, y específicamente en el 69:25 y 109:8, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, hablando de Judas como un impío. Y luego dice en el Salmo 109:8, tome otro su oficio. Y Pedro les dijo, si somos escriturales, si somos basados en la Biblia, hay que, hermanos, elegir un sucesor. Y entonces dijo, es necesario que de entre estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor entraba y salía entre nosotros, sea elegido uno. Y hermanos, esto es lo maravilloso, hermanos.
Yo creo que el apóstol Pedro, como el Espíritu Santo ya los guiaba, pero eso no había venido de una manera permanente, sino que Jesús ya los había reunido una vez y les dijo, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, antes del Pentecostés. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, entonces toma la palabra de Dios y dice, es necesario que elijamos a un sucesor de Judas. ¿Cuáles serían los requisitos para que alguien reemplazara a Judas? Hermanos, para ser un apóstol, hermanos, era tremendo. Un apóstol, hermanos, equivaldría a lo que sería hoy tener 2 doctorados o 3 maestrías y ser un teólogo, un filósofo, alguien que conoce muchas cosas y sobre todo que tiene señales en su vida, que hace milagros, que tiene los dones del Espíritu Santo y que tiene todos los talentos. Hermanos, porque sobre el apóstol pesaba la doctrina, el peso de la doctrina, la responsabilidad, el costo de la persecución. A ellos se les dio escribir todas las epístolas inspiradas por el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios también dice en Apocalipsis que los nombres de los 12 apóstoles estarán en las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Todo eso, hermanos, era un apóstol. Sus grandes responsabilidades sobre todo. Pero cuando Pedro busca un sucesor, le pone requisitos muy estrictos, los cuales ahora los nuevos apóstoles modernos no cumplirán jamás. Por lo tanto, yo estoy aquí para decirle que no existen, no hay apóstoles actuales, porque estos apóstoles eran muy especiales. Miren, primero tenía que ser escogido por Cristo, el apóstol. Segundo, enseñado por Cristo. Tercero, testigo de su resurrección. Cuarto, hacer milagros. Quinto, haberlos visto y tocado cuando resucitó. Sexto, que haya comido con él panes y peces, que haya comido con él. Sexto, haber estado con él desde el bautismo de Juan hasta la ascensión, 3 años y medio andar con él. Y último, ser el fundamento de la iglesia, ser el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles, hermanos, eran fundamento especial de la iglesia, hermanos. Por eso, hermanos, cuando Pedro busca el sucesor, dice que todo lo que tiene que cumplir, el requisito más grande que tiene que cumplir el sucesor es que haya estado junto con nosotros todo el tiempo, que haya estado allí. Hermanos, no busca títulos. Hermanos, no busca que sea milagrero. Hermanos, no busca que sea muy sabio, que conozca todo el Antiguo Testamento de memoria. Busca a personas que hayan estado allí cuando más se necesitaba, cuando las cosas se ponían difíciles, cuando otros se habían ido, allí estar. Esos son los discípulos fieles. Hermanos, desde que Jesús el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de hoy, que haya estado allí y que se ha hecho un testigo entre nosotros, testigo de la resurrección. Amén. Hermanos, no dones, no talentos, no milagros, sino estuviste allí. Y aquí es el Señor el que nos está hablando, hermanos. En todo este tiempo de la historia de la iglesia, 31 años, ¿has estado allí? ¿O has andado así y así, saliendo y entrando y saliendo? ¿Ya te fuiste como muchos o estás pensando en irte como muchos? Tenía que haber estado ahí. Eso es todo lo que el cielo pidió. Hermanos, los que no faltan a los cultos, los que son incondicionales en el ministerio, los que son puntuales a las reuniones, los que aman a la iglesia y el culto, los que están dispuestos a la unidad, los que están dispuestos al trabajo y al avance de la iglesia y al crecimiento. Hermanos, Dios lo único que pide es que sea fiel, que sea fiel, que sea fiel, que se pueda contar contigo, que podamos decir, tú eres escogido. Estés dispuesto, no se necesita ser tan talentoso y tener muchas habilidades, sino disponibilidad. Estar dispuesto a servir, a trabajar, a darle al Señor el tiempo. Y ahí encontramos a Matías. Matías, hermanos, no sobresalió antes de Hechos 1. No era como Pedro, Jacobo y Juan, sino que la historia dice, sobre todo Clemente de Alejandría y Eusebio, los primeros escritores después de los discípulos, del año 100 en adelante, dijeron que Matías era uno de los 70, de los que envió Jesús a evangelizar a las aldeas y a los pueblos de 2 en 2. Y Matías era uno de ellos. Y que Matías era muy fiel y muy evangelizador.
no sobresale por muchos dones grandes de hacer milagros y señales y prodigios y de detener el sol y de hacer que llueva fuego o no llueva lluvia, hermanos, pero él era un hombre que estaba allí. Hermanos, y ese es el mensaje. Dios nos eligió para ser fieles hasta la muerte, para poder recibir la corona de la vida. Hermano, no brillante, no influyente, no elocuente, sin fama, sin reflectores, sin aplausos, hermanos, pero cristianos anónimos, quizá silenciosos. Matías estuvo allí. Hermanos, puedo pensar que cuando Jesús iba a sanar a la mujer enferma del flujo de sangre, que decía: si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, seré sana de este azote. Allí estaba Matías. Puedo pensar e imaginar que Matías estaba ahí cuando alimentó a los 5,000 y fue uno de los que repartió también los panes. Hermanos, puedo pensar que Jesús estaba allí, que Matías estaba ahí cuando Zaqueo se convirtió de ese sicomoro y entró a la casa. Quizá Matías no entró a comer con Jesús y sus 12 discípulos con Zaqueo, pero de afuera se quedó y le trajeron algún taco, pero ahí estaba afuera o adentro, estaba allí alrededor, porque él era incondicional. Hermanos, puedo pensar también que cuando liberó al endemoniado gadareno, allí andaba Matías. Y cuando resucitó a Lázaro, o en la tumba misma, allí estaba Matías. Donde quiera, hermanos, porque ahora lo encontramos, que Pedro dice que haya estado entre nosotros todo el tiempo. Quiero uno que sea incondicional, fiel, que no falte y que sea puntual y que esté dispuesto y que esté disponible. Quizá no sea el mejor trabajador, no sea el mejor músico que les falla, no sea el mejor de la cabina que le falla, no sea el mejor maestro que a veces no viene, que se enferma, sino que esté fiel, que sea fiel. Hermanos, Dios anda buscando aquí 2 o 3 hermanos que digan: yo no soy nadie, pero cuenta conmigo, Jesús. Cuando Jesús vio a los 12, dijo: bueno, tendrán muchas fallas mis 12 discípulos, una cosa buena tienen y yo les agradezco: están conmigo en mis pruebas, están conmigo. Tienen espantosas fallas, pero están aquí conmigo. Y Matías era de ese tipo de personas que eran fieles a pesar de las circunstancias y de los problemas. Se necesitaba ser un testigo vivo de la historia de la vida de Jesucristo. El cristianismo, hermanos, eso es lo que es. Una gente, personas con fe, personas que estuvieron ahí, personas que tienen una relación personal, que creen y saben que Jesús es real, que tocaron, que vieron, que entraron a la tumba y saben, hermanos, dice Juan, tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, lo que tocaron con nuestras manos, lo que desde el principio es lo que estamos predicando. Nosotros vimos, nosotros tocamos, nosotros oímos, nosotros estuvimos con él. Hermanos, yo tenía un primo en el rancho que se llama Román García. Y él siempre, para que le creyeran lo que dijera, decía: ahí estaba yo, a mí me dijo, yo lo vi, dijo mi nombre, me tocó. O sea, dando los argumentos más grandes de un verdadero testigo. Fíjense, decía Román: ahí estaba yo, a mí me dijo, yo lo vi, dijo mi nombre, lo toqué. O sea, pues ¿qué más quieres? Es real, es real, es real. Y así, hermano, nosotros podemos decir: Matías es lo mismo que pudo haber dicho: ahí estaba yo, a mí me dijo, yo lo vi, lo toqué, dijo mi nombre, me llamó, me envió. Por los 70. Hermanos, esas son las características y los argumentos que debemos decir nosotros, porque la gente de Cristo es gente de fe, que le consta que hay un Cristo de poder que lo ha perdonado, que murió por ellos y lo perdonó. No es como las religiones del mundo. Por ejemplo, Mahoma dice que recibió revelaciones del ángel Gabriel, pero ¿cuántos testigos hubo? Nadie, no hubo testigos. ¿Cómo quieren que le creamos si no hubo testigos? Hermanos, el mormonismo dice que José Smith recibió placas del ángel Moroni, pero no hubo testigos, nadie. ¿Cómo quieren que le creamos esa mentira? Buda dice que recibió iluminación él solo. ¿Había alguien? No había ni uno, él solo, el gordito ahí. ¿Y cree que le creamos y nos hagamos budistas? No, hermanos.
Pero el cristianismo es la única fe que si tú querías ser apóstol, tenías que estar allí, tenías que ser como él, tenías que andar tras de él, tenías que ser enseñado por él, tenías que haber comido un pan y un pez con él, tenías que haber escuchado sus palabras, tenías que haberlo tocado, tenías que ser testigo de su resurrección. Por eso Pablo dice que Jesús se apareció a los 12, ya estaba Matías. Sí, ahí andaba Matías. Se apareció a Pedro, se apareció a Jacobo, se apareció a más de 500 hermanos. No fue uno, fueron más de 500 hermanos. Y al último dice, como un abortivo se me apareció a mí, dice Pablo. A mí que soy el menor de los apóstoles. Pero hermanos, eso nos hace pensar que el cristianismo es real. 11 de los 12 apóstoles murieron mártires, excepto Juan. ¿Por qué? Porque uno, hermano, no puede convencer a la gente de que es cristiano si no estás dispuesto a sufrir, a ser torturado, a persecución, a cárcel y muerte. A menos que estés convencido que lo has visto, que lo has tocado, que lo has escuchado, que estuviste ahí. Tienes que demostrarlo. Así que los discípulos, cuando vieron a Cristo resucitado, hermanos, Él sopló sobre ellos el Espíritu Santo y comprobó que era real. Nadie te puede quitar esta fe cuando tú estás allí. Por eso yo les creo a los apóstoles, porque estuvieron dispuestos a dar su vida por lo que predicaban, la resurrección del Señor Jesucristo. Y yo siempre he dicho que usted no se puede perder una reunión presencial. Es decir, no debe de menospreciar los cultos y decir, ya acá en la casa me voy a quedar, yo voy a faltar. No, hermanos, así no. Hermanos, usted no puede recibir la presencia de Dios por Facebook. Usted no puede recibir la presencia de Dios por internet. Aquí está la presencia de Dios. No se va a través de la señal y de esas señales hacia allá. Hermano, usted no puede darse el lujo de decir, yo miro la transmisión allá. Usted debe venir a estar presencialmente, porque nadie, hermanos, puede menospreciar la presencia de Dios. Es estar aquí, hermanos. Aquí siempre y no faltar. Quiero decirles, hermanos, que debido al mandamiento de Hebreos 10:25, que dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Cuántos tienen esa costumbre? No me lo van a decir aquí, ¿verdad? De levantarla. Yo, hermano, pues yo estoy mal acostumbrado, yo falto mucho a las reuniones. Nomás que hoy sí vine porque necesitaba escuchar este mensaje. Escúchenme. Hermanos, yo llevo 44 años de ser cristiano, pastor. Que el mismo año que me bauticé, 15 de abril del 79, me decidí ser pastor y dejé todo por ser pastor, desde 17 años. ¿Sabe usted cuántas veces he faltado a un culto? Puedo contar con estos 5 dedos de esta mano. Cuando he faltado aquí, he ido allá donde ando. Pero a un culto nunca me gusta faltar. Y le voy a decir por qué, hermano. Hermanos, no me gusta faltar, hermanos, porque me voy a perder la presencia de Dios. Me voy a perder la alabanza y la oración. Me voy a perder la palabra de Dios. Voy a ofender a Dios. Quien dice que debemos congregarnos para alabarlo. Me voy a perder la santa cena del Señor. Voy a menospreciar su sacrificio en la cruz. Y dirán muchos, es que usted es bien exagerado, no le gusta faltar. ¿Sabe por qué yo soy así como soy? Porque llevo muchos años, hermanos, siendo así, hermanos. Nadie me lo ha contado. Yo he estado en los cultos, yo he sentido la presencia de Dios. Claro que me han pasado cosas. He estado aquí con muletas, he estado aquí con yeso en mi mano. He estado aquí, hermanos, cuando he estado enfermo, hermanos, con un corazón roto, con gripe, con dengue. He estado aquí llorando, he estado aquí sin fe, he estado aquí lleno de problemas, pero he estado aquí. Y eso es lo que me ha fortalecido. ¿Para qué? Para dar testimonio a la gente de que si tú te decides a ser cristiano, tienes que buscar su presencia, tienes que aprovechar cada culto para que no mueras y luego te arrepientas de no haber estado allí. Hermano, Matías estaba allí. No se desanimó con aquellos que se fueron y dejaron a Jesús cuando les predicó duro. Él no, porque Jesús les dijo, ustedes también se quieren ir. Está la puerta abierta si se quieren ir.
Pero Pedro dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esas palabras de vida eterna están aquí en el culto, están aquí en la palabra de Dios. Y tú no te las debes perder, amado hermano. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, no perdernos la bendición. Quiero ilustrar esto con un hermano que se llama Loami Díaz, que es un evangelista. Dice que una vez lo invitaron a China a predicar y él es padre soltero. ¿Por qué? Porque su esposa, hermanos, murió. Y dejó 2 hijos, uno de 10 y uno de 15. Muchachos los dos. Y este es negro, es negrito, el hermano Loami Díaz. ¿Y saben? Él dijo que fue a China. Y allá llegó el domingo. Hermanos, él desde chiquitos les ha enseñado a sus hijos a no faltar a la iglesia. Y saben, sus hijos le mandaron un mensaje. Papá, no vamos a ir a la iglesia, ya mañana es domingo. No, en la mañanita, tempranito del domingo le mandaron el mensaje. No vamos a ir hoy a la iglesia porque no tenemos quien nos lleve. Así que desde aquí nos vamos a conectar en YouTube, en la Facebook, y vamos a ver el culto desde la casa, en los sillones de la sala. Y el hermano, que es bien celoso y bien exagerado, así como yo, le dijo, ¿cómo que no van a ir a la iglesia si yo les he enseñado que hay que ir a la iglesia? Pero papá, tú estás en China, nadie nos puede llevar, está lejos aquí la iglesia, nos vamos a verlo en la sala, el culto. Colgó el papá y a los 5 minutos les volvió a hablar y les dijo, hijos, prepárense, en 7 minutos llega el Uber que los va a llevar a la iglesia. Y llegó en 7 minutos el Uber a la casa y los llevó a la iglesia y los va a traer también para atrás, los va a traer a la casa, para que no se preocupen. Hermanos, así de exagerado era el hermano, es el hermano, soy yo también. Hermanos, yo les he enseñado a mis hijos que tienen que estar aquí desde chiquitos. Y aquí están mis hijos, sirviéndole a Dios y oyendo su palabra. Es imperdible un culto, hermanos. No es que seamos exagerados, es por nuestro bien. Matías era uno y ese fue el requisito, que haya estado entre nosotros todo el tiempo. Que sea confiable, que se pueda confiar y esperar en él. Que ahí esté siempre dispuesto, que allí esté siempre disponible. Hermanos, no hay deporte que lo detenga. No hay trabajo que diga, no es que voy a trabajar el domingo. No, es día del Señor y voy a honrar a Dios. Es que voy a jugar fútbol el domingo, es que el domingo juego. Nada, yo voy a ir a alabar a Dios. Y por eso, no le importa que esté enfermo, si no estoy vomitando, voy a ir a la iglesia, a menos que esté vomitando, Padre. O también, que es que voy a recibir más dinero el domingo. No importa, deja el dinero. Aquí primero es Dios. Dios es arriba de todo y hay que honrarlo porque Él merece la honra y la gloria. La honra y la gloria. Ser como Matías. ¿Por qué? Como Matías yo quiero estar allí. Soy un don de Dios. Soy una bendición. Hermano, cuando Pedro agarró la batuta ahí entre los 120, le dijo, es necesario pues elegir a otro sucesor. Él no dijo, quiero concluir con esto, él no dijo, a ver, propongan a los que tengan más talento, a los que sean más influyentes, a los que sean más elocuentes, a los que tengan más dones espectaculares para que sucedan al apóstol, que murió, a Judas. No, sino que él, hermanos, ¿saben qué hizo? Simplemente dijo, queremos a alguien que esté aquí desde que Jesús empezó su ministerio, desde el bautismo de Juan hasta su ascensión. Y aquí hay por lo menos 2. Y propusieron a José, llamado Justo, y propusieron a Matías. Hermanos, escuchen bien. No es que haya estado mala elección. Pedro oró a Dios cuando eligieron a los 2. Señor, tú conoces los corazones de todos. Tú sabes quién es quién y qué necesita tu iglesia. Te ruego que tú nos muestres quién es el sucesor de Judas. Quién es el que va a seguir en lugar de Judas para que sea contado con los 12. ¿Por qué es necesario que sean 12? Porque son 12 las perlas de las puertas en el Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén, lo dice, ahí lo dice. Entonces, falta una, ahí está. Y entonces, habiendo orado, Dios mostró, echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Y ya, desde ahí, fue contado con los 12. ¡Ah, qué bonito! Y usted estará diciendo, la suerte, pues no, que aquí no debe echarse suertes. Escuche bien, ya habían orado. Pedro oró a Dios, muéstranoslo. Solamente, hermanos,
No es que echaron los dados. La echar suertes es echar en una canacita como esta 2 piedras, una blanca y una negra, y entonces caía la que era, el que Dios escogió. La suerte se echa en el regazo, dice el proverbio, pero de Dios es el quien escoge. La decisión final es de Dios. Y Dios decidió que Matías, y para que hoy predicáramos sobre esto, hermanos, Matías nos muestra que es un don de Dios y que va a servir a Dios, venga lo que venga, pase lo que pase, relampaguee, truene o llueva o caiga terremotos o vengan el COVID, aquí va a estar, porque es Matías, porque es incondicional. Y así debe ser tú, hermano, porque Dios honra a los que lo honran. Dios, hermanos, quiere gente disponible. Y quiero invitarte en esta ocasión a que lo consideres. Fiel, centrado, lleno de fe, de buen testimonio, leal a Cristo. Con razón el Salmo dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Es como el buen óleo, dice. Y luego al final dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Quiero invitarte a que sigas este poderoso ejemplo de Matías. Un hombre que en realidad, hermanos, fue un ejemplo de disponibilidad, fidelidad y servicio en el ministerio de la iglesia. Un hombre que no dijo no, sino que aceptó. Fue contado entre los 12. Un hombre que se paró porque Pedro dijo, allí está Matías. Quizá alguien se paró y dijo, ¿por qué no eliges a fulano? Es un gran orador, un gran predicador. A Mardoqueo, imagínense. Porque el nombre hebreo. Mardoqueo predica muy bien, tiene el don de convencimiento y esto y esto. Pero nomás viene cuando lo invitan a predicar. A los demás cultos no vienen. ¿Y por qué no? Y mejor el músico, mira qué bonito toca y toca. No llega a tiempo. Ese no cumple. ¿Y qué tal Matías? Matías, ¿quién había pensado en Matías? El que no falta, el que siempre está ahí. No es espectacular, no es un gran hombre con talento y habilidades, pero una sola cosa tiene, todo el tiempo está aquí. Es el que abre la puerta y la cierra. Es el que nunca falta. Es el que siempre está interesado en las cosas de Dios. Es el que hace el aseo. Es el que guía los del aseo. Es el que dirige la Santa Cena. Es el que toca. Es el que está allí. Nunca falta. Y yo creo que de eso necesitamos aquí. Sí tenemos gente calmada, callada, silenciosa, discípulos tranquilos, no gritones y espectaculares. Pero necesitamos que los que anden mal, que los que no sean tan fieles, en este momento decidan ser. Fiel. Estuve allí. Nunca falté los 52 domingos del año. Los 52 miércoles de oración, allí estuve. En la varonil, allí estuve. En la femenil, allí estuve. En los jóvenes, allí estuve. En el evangelismo, allí estuve. En la oración, allí estuve. En el trabajo allá arriba, allí estuve. En los diezmos, allí estuve. En todo, allí estuve. Y de esos, busca al Señor. Estamos incondicionales. ¿En qué le puedo servir, pastor? ¿Qué hago? Póngame a hacer algo. Yo necesito servirle a Dios. Así, ¿habrá alguien aquí que necesite hacer esa decisión? Cristiano. Alguien que diga, yo quiero ser como Él. Yo voy a entregarme así. Bueno, la invitación está hecha. Yo quiero ser como Él. No perderme nada de las cosas de Dios. No poner la vista en las cosas de los hombres, sino en las de Dios. Y buscar su reino y su justicia siempre. Y todo lo demás funcionará. Todo lo demás funcionará. ¿Habrá alguien aquí? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás funcionará. Será añadido todo lo que necesites. ¿Hay alguien aquí que necesite ser como Matías? Es un don. Un don maravilloso. Que todos los pastores necesitamos para que estén ahí siempre. Bueno, como quizás la invitación sea de las que da vergüenza pasar porque van a decir, entonces tú faltas, tú eres muy faltista y todo esto.
Vamos en esta hora a consagrarnos ahí donde estamos. Dios sabe, como dijo Pedro en su oración, Señor, tú conoces los corazones. Muestra quién es aquí el que te necesita. Muestra quién es el que necesita ser incondicional. Que no falte, que esté allí, leal. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Padre, tu palabra siempre nos confronta, Padre. A veces te hemos fallado en nuestras vidas. ¿Cómo? Menospreciando, Señor, tu palabra, tu presencia, tu santa cena. Cometiendo a veces sacrilegio. Perdona, Señor, a tu pueblo y ayúdanos a vivir para ti y a pensar en lo grande, lo precioso y santo que es tu presencia aquí. Ayúdanos a estar conscientes, Señor, de que tú quieres gente incondicional, gente que esté aquí, que no falte, que ame tu palabra, que ame tu casa, porque allí contemplará la hermosura de Jehová e inquirirá en su santo templo. Porque aquí nos muestras el fin de los impíos, nos muestras, Señor, lo que tú quieres de nosotros. Porque aquí, Señor, nos haces más santos como tú, más como Cristo. Señor, ayúdanos a entender esto y a vivirlo. Perdona, Señor, si te hemos fallado en alguna ocasión, menospreciando el culto, la reunión, y prefiriendo ir a otras cosas en vez de venir. Perdona, Señor. Y ayúdanos a imitar a este Matías que estaba allí, que estaba todo el tiempo, que estuvo allí con los discípulos y que tú lo elegiste por ello. Gracias, Señor, por el don de Matías. En el nombre de Jesús. Consagra a cada persona, a cada hermano en este tiempo, para que nunca más faltemos a tu iglesia. Que todas las cosas, Señor, que hagamos honren tu nombre y podamos santificarnos antes de tu segunda venida. En el nombre de Jesús.